Desde mañana, día 18 y hasta el próximo 25 de enero, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año, con el lema "Actúa siempre con toda justicia", se quiere concienciar sobre la importancia de la comunión y la unidad de los cristianos. Para hablar de ello, me acompaña el sacerdote Manuel Barrios, responsable de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado de Madrid. Manuel, bienvenido. Gracias, Fuentes. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de esta Semana de Oración de Unidad por los Cristianos que venimos celebrando desde hace ya unos cuantos años, Sí, Manuel? casi más de 100 años, más de 100 años. Se empezó a celebrar en el 1908 y se ha venido celebrando de forma distinta. La Iglesia entró de lleno en la celebración del octavario a partir del Concilio Vaticano II y ya se lleva celebrando mucho tiempo, con unos materiales que se nos proponen, con esta idea de que los cristianos nos unamos en esta semana para rezar por nuestra propia unidad. Y ya el hecho de unirnos, de preparar un programa conjunto como hacemos en Madrid, e intentar en esta semana sobre todo rezar para que seamos uno, yo creo que es muy importante. Es un testimonio de un dolor que sentimos por estar separados y de un deseo de unidad, para que el mundo crea, o sea, hacemos nuestra. Y yo creo que esta es la inspiración de fondo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Hacemos nuestra esa oración de Jesús tan intensa en la última cena, de que seamos uno para que el mundo crea. Entonces, la división de las iglesias sabemos que es un escándalo, el Papa Francisco lo repite constantemente, y sabemos también que la unidad es también un don, o sea, por eso es importante la oración, pedir. Se habla de justicia este año en el lema, actúa siempre con toda justicia. ¿Qué nos enseñan estas palabras, Manuel? Sí, yo creo, desde hace ya tiempo, desde el 1975, los materiales para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que hay que destacar que son materiales que son acordados por todos, son los materiales comunes que todos utilizamos. Pues esos materiales los propone un grupo ecuménico local. Este año, pues un grupo de Indonesia, y entonces reflejan los materiales lo que es la situación local. En Indonesia es un país enorme, es el país más grande del sudeste asiático, tiene 265 millones de habitantes, muchísimas islas, muchísimos grupos étnicos, muchísimas lenguas, y en esa diversidad que hasta hace unos años había una cierta unidad, y hay un lema que es el lema de Indonesia, que es unidad en la diversidad, pues eso se ha venido un poquito a menos por el tema del crecimiento económico desequilibrado, por el tema de la corrupción. Y entonces nos proponen estos materiales con este lema: actúa siempre con toda justicia, busca la justicia. Y la justicia también, que busquemos la justicia como iglesias, nos lleva también hacia la unidad. Unos materiales, Manuel, que se pueden descargar, a ver si mis compañeros nos ponen en la página web de la Conferencia Episcopal, www.conferenciaepiscopal.es, ahí la están viendo ustedes en pantalla, que como nos decía Manuel, los ha elaborado Indonesia, que nos hablaba de esa diversidad, ¿no?, que a pesar de que los elabore ese pequeño grupo local, cada uno lo puede llevar y ampliar y hacerlo universal, ¿no? El Papa habla mucho de la unidad de los cristianos, pero no solo Francisco, también lo hacía Benedicto XVI, también lo hacía Juan Pablo II, ¿no? En estos últimos años se ha avanzado en este tema, se han dado algunos pasos, Manuel. Hombre, yo creo que hay que decir que fundamentalmente la Iglesia entra de lleno en el movimiento ecuménico que empezó a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Pues entra la Iglesia Católica de lleno en el movimiento ecuménico con el Concilio Vaticano II. Entonces llevamos 50 años como Iglesia Católica muy comprometidos en el diálogo ecuménico, en la búsqueda de la unidad de los cristianos, y yo creo que sí se han dado muchos pasos en tiempo tan breve como son 50 años. Ahora, a veces uno puede percibir que el movimiento ecuménico ahora está pasando por una fase quizás de crisis, de descubrir nuevos caminos, pero yo creo que sí se han dado pasos importantes, tanto desde el punto de vista teológico, de intentar llegar a acuerdos teológicos sobre temas que nos dividen todavía, como sobre todo yo creo que el gran avance de estos últimos 50 años ha sido que ya no nos vemos como enemigos, ya la sospecha, el prejuicio se ha superado, ya nos sentamos juntos, conversamos juntos, reconocemos que hay temas que todavía nos separan y esperamos poderlos superar, pero
yo creo que sí se han dado pasos muy importantes en estos Y últimos en años. esa búsqueda de la unidad, al cristiano que está en su casa, viéndonos a lo mejor ahora mismo, ¿no? Que quizá diga, bueno, pues a mí esto me pilla un poco lejos. ¿Cómo podemos trabajar o qué podemos hacer para poder volver a poner en alza, ¿no? Para hacer ver que es muy importante el conseguir que estemos todos unidos, ¿no? Esa comunión? Hay varios aspectos. Yo creo que en España es verdad que la Iglesia Católica es muy mayoritaria. La presencia de otras iglesias es minoritaria. Hay iglesias que son iglesias tradicionales que han existido en España desde hace mucho tiempo. Otras iglesias han crecido últimamente por la inmigración, por ejemplo, las iglesias ortodoxas. Pero yo creo que el panorama sí se está ampliando. Nosotros en España y en Madrid nos damos cuenta que hay otras iglesias, ¿eh? Y hay otras iglesias nuevas también en la órbita carismática y pentecostal, en muchos lugares de Madrid también. Y entonces es un tema que está ahí. Vemos que hay distintos cristianos. ¿Cómo nos situamos ante esto? Pues yo creo que es importante el darnos cuenta que compartimos mucho, es más lo que nos une que lo que nos separa, y que podemos hacer muchas cosas juntas. Y tenemos este deseo de que algún día podamos sentarnos juntos y compartir la misma Eucaristía. Claro, hay países en los que es más fácil y países en los que quizá, ¿no?, las circunstancias sea más complicado, ¿no?, lo que rodea, ¿no?, y lo que influye, ¿no?, también en crear, ¿no?, ese clima quizá de unidad. Hay países donde por la división que hay entre las iglesias ya en el mismo país, pues es más obvio que tenemos que estar juntos, que hay temas que tenemos que abordar juntos, sobre todo temas sociales. Por ejemplo, Alemania, donde la mitad es católica y la mitad evangélica, pues sí es más normal que se perciba esta necesidad. Y en Alemania también ahora es muy importante el tema de los matrimonios mixtos, que son matrimonios a veces entre católicos y protestantes, cómo se puede llevar eso, qué pastoral se puede hacer. Entonces, en esos países se vive más intensamente este tema porque toca más de cerca. Pero en España yo creo que también nos estamos dando cuenta que es importante y es un deseo de la Iglesia Universal. Entonces, como temas que quizás son importantes en otros países para la Iglesia y no en el nuestro, pero lo hacemos nuestro porque somos cristianos y la Iglesia es universal. Yo creo que hay siempre que mantener unidos estos dos polos, la Iglesia local, que es una concreción de la Iglesia Universal, pero la Iglesia Universal también. Y tenemos siempre que respirar un poco con toda la Iglesia. Aquí en Madrid, ¿cómo vamos a celebrar esa semana de unidad, de oración por la unidad de los cristianos que comienza mañana, Manuel? Pues en Madrid se lleva haciendo algo que yo creo que es muy bueno, que empezó antes de que llegara yo como delegado, y recuerdo la figura de Mariano Perrón, un delegado que estuvo muchos años de delegado episcopal en la diócesis de Madrid, que ahora está enfermo. Y entonces se lleva haciendo a través de un comité que se crea con las distintas iglesias para organizar juntos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Entonces tenemos estos 8 días, es un octavario, y cada día se celebra en un templo distinto, un templo perteneciente a distintas iglesias. Y esa iglesia invita a predicar un miembro de otra iglesia. Y intentamos hacer esta peregrinación por Madrid, por las distintas iglesias, que se va creando un grupo en estos 8 días y compartiendo esta oración juntos. Entonces, yo creo que es una forma muy bonita de celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y que invitamos a nuestros espectadores a asistir, ¿eh? Tienen ese programa en la página web del Arzobispado de Madrid, en archimadrid.org. Manuel, además aquí en Madrid, bueno, el cardenal Osoro a la cabeza, ¿no?, está la Iglesia, ¿no?, muy comprometida con todas las cuestiones ecuménicas, con las relaciones interconfesionales. Acabamos de vivir, hace apenas unas semanas, ese encuentro europeo de TSE. Venimos contando en este programa que el próximo mes de septiembre también Madrid va a acoger el encuentro mundial de oración por la paz, ¿no?, en el espíritu de Asís, que organiza la comunidad de San Egidio. ¿Por qué crees que Madrid está volcada o apuesta por el ecumenismo? Bueno, yo creo que el cardenal don Carlos ha tomado este asunto, tanto el tema ecuménico como el diálogo interreligioso, como algo muy importante. Desde que está él, hay una cena que organizamos todos los años, todos juntos, un poquito para preparar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y para compartir. Y el cardenal recibe a muchos líderes de otras iglesias que pasan por Madrid. Madrid es capital de España y vienen muchos de otras iglesias. Intentamos ayudar también a seminaristas de otras iglesias para que puedan estudiar.
Y yo creo que es un compromiso del cardenal muy claro, tanto el tema ecuménico como el tema interreligioso. Y yo creo que España, en Madrid tenemos también esta obligación de ser un poco líderes en este tema y acoger lo que nos viene también del Papa, que es una prioridad para el Papa, hacerla nuestra y promover todo lo que tiene que ver con el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Y se está haciendo, yo creo que con bastante ánimo, con bastante entusiasmo también. ¿Es la antesala a la paz? ¿O al trabajo por la paz? Sí, las dos cosas. El ecumenismo tiene que ver más con que nuestro testimonio del Evangelio sea creíble. Y por tanto es importante para la misión de la Iglesia, que es la razón de ser de la Iglesia. Y el diálogo interreligioso es muy importante para la paz, porque supera prejuicios, porque nos hace trabajar juntos por la sociedad, porque aislamos a los fanatismos. Entonces es muy importante, sí. Manuel, retomamos ese encuentro europeo de ETS que hemos acogido aquí en Madrid hace unas semanas. Han pasado muy poquitos días, pero yo creo que ya podemos hacer un breve balance, ¿no? ¿Qué ha aportado una experiencia como esta, una diócesis como Madrid? Bueno, yo tuve la suerte, yo soy párroco en Madrid también, y tuve la suerte de acoger a unos chavales en mi parroquia, 70. Fue algo apresurado porque no teníamos preparado, yo tenía un viaje esos días, viene familia y son días complicados y esto se ha repetido hasta la saciedad, pero ha sido una experiencia, lo que decía antes el hermano John, que hemos dado algo y hemos recibido el 100 por 1. Y en mi iglesia, en mi parroquia, vinieron 70 chicos, algunos de ellos de otras iglesias. Los líderes que vinieron eran evangélicos alemanes de Berlín. Habían greco-católicos, habían también otro grupito de ortodoxos. Entonces, y además en la celebración final que tuvimos en mi parroquia, pues concelebró un greco-católico ucraniano en la misa principal. Entonces fue una experiencia ecuménica y a la vez de acogida, a la vez de mostrarnos que es posible vivir de otra forma, vivir de una forma más solidaria, vivir en comunión con los demás. Eso ha sido realmente para mí una experiencia, y para toda la parroquia, lo estuvimos evaluando el domingo pasado, ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos. Y TC tiene este fondo también ecuménico, surge de Frère Roger, que era protestante, y esto también es una característica importante. Y que se haga en Europa donde vemos la dificultad que hay en buscar la unidad entre los distintos países, yo creo que aporta mucho en distintos sentidos. Seguiremos recogiendo frutos de ese encuentro. Sí, yo creo que sí. Manuel Barrios, responsable de Relaciones Interconfesionales de Madrid, también de la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos también de esa semana de oración en la que todos los cristianos estamos llamados a pedir por la unidad y por la comunión. Gracias. Muchas gracias.